Hola amigos, amigas, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenido a esta conversación de café aquí en el Crónica Digital y por supuesto un cafecito rico. Y esperemos la próxima semana volvernos a reencontrar en el café ahí en la Plaza Brasil y por supuesto en el barrio Franklin. Y como todas las semanas en pandemia nos juntamos para analizar la semana política. Por supuesto comparte con nosotros nuestro querido periodista y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Muy buenos días, Juan Andrés. Buenos días, Iván. Buenos días, Omar. Y claro, aquí está Omar, que le hemos sacado jugo en pandemia. Así que bienvenido, estimado subdirector. Buenos días, Iván. Buenos días, Juan Andrés. Un gusto. Oye, mira, entrando ya en esta vorágine política, esta semana ha marcado varios hitos importantes. El cambio de gabinete, bueno, obviamente viene calientita la gran protesta que se va a iniciar este día viernes 31, justo a raíz de la cuenta del presidente Sebastián Piñera, pero también está el tema de las encuestas. Uno de los voces, uno de los líderes de la izquierda parece como caballo de carrera, sobrepasando inclusive al candidato de la derecha o al precandidato de la derecha, Joaquín Lavín. Y en ese contexto, Juan Andrés, ¿qué hay detrás del cambio de gabinete realizado por el presidente Sebastián Piñera a principios de semana? Bueno, Iván, Omar y amigas, amigues y amigos que nos están viendo y escuchando. Yo quería agregar un dato que ya se conoce, lo que tú decías, Iván. Esta es la tercera encuesta de distintas empresas, por cierto, que proyectan a Daniel Jadwe más arriba de Lavín en las adhesiones ciudadanas, con intención de voto, en fin, liderazgo nacional, tomando en cuenta además que Lavín es un tipo que no se pierde una en los grandes canales hegemones. El otro día lo vimos ahí arriba del 10%, informando. Es cierto que él es una de las personas que dentro de la derecha dijo días antes que él respaldaba el 10%, pero nunca llegó tampoco a ser un promotor de esa causa desde el punto de vista de las razones de fondo que empujaron en esa dirección. Tanto la lucha popular, que es lo más importante, que presionó, que incluso cambió el voto de varios parlamentarios y parlamentarios de derecha y también de este sector, entre comillas, oposición, que cambió el criterio de muchos economistas transversalmente, economistas de la democracia cristiana, el PPD, incluso de Revolución Democrática, que cuestionaron a fondo el tema del 10%. En fin, a contrapelo de todo eso. Pero digo, en ese contexto hay tres encuestas y eso ya te marca una cierta tendencia interesante que ha derivado en una editorial del Mercurio dedicada a este tema, acusando al centro, curiosamente el Mercurio preocupado del centro de este país, del centro político, de no tener liderazgo y de estar vacío desde el punto de vista de los liderazgos. O sea, en el fondo advirtiéndoles que se pueden hacer cargo y cómplices de lo que ellos llaman una polarización. En el fondo, que la salida plebeya en este sentido se identifica crecientemente con Daniel Jadwe. Ahora, yo creo que del cambio de gabinete, mira, algo hablamos la otra vez y creo que no para ser autorreferente, sino que para afirmar un análisis, a mí me parece que lo que ha quedado claro es que la élite, los clanes financieros y las fuerzas políticas que están en el gobierno tomaron ya definitivamente la decisión de profundizar el camino represivo, autoritario. Ahora están hablando con mucho más soltura de que no van a aceptar ni permitir terrorismo en la Araucanía. Lo están haciendo ya de manera explícita, abierta, mientras se está produciendo una militarización cada vez mayor de la Araucanía, una represión cada vez más brutal. Pero también están hablando de que aquí hay que enfrentar la delincuencia y otros fenómenos como el estallido, como la revolución popular, que no se pueden permitir en una democracia. Es decir, nos están diciendo en la cara de que aquí se va a agudizar la represión, el autoritarismo y la fuerza bruta del Estado, que además ha sido denunciada
por todos los organismos internacionales que hoy día existen en el sistema multinacional de Naciones Unidas, por todos, no por uno solo. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights, la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en fin, Amnistía Internacional, en fin. Pero junto con eso, lo que yo creo es que hay una fuerte reafirmación de empujar en la misma dirección que esencialmente hizo Pinochet en los 80, es decir, generar todas las condiciones, como lo que se hizo en el Senado, con el apoyo de Lagos Weber, de Pizarro y de Arboe, y hay que nombrarlos, porque si no, entonces uno empieza como a actuar en el anonimato, desde el punto de vista de la responsabilidad política. Con el apoyo de estos senadores y otros más, por cierto, de empujar un plan completo que se haga ley para efectos del salvataje a las grandes empresas. Volvemos a lo mismo, a los grandes clanes, a la gran banca financiera. Eso está hoy día en el Parlamento, está cursando. Entonces creo que en ese sentido, a mí me parece que está bastante claro lo que va a hacer en los próximos semanas y meses el gobierno. Entre otros, creo que es muy grave lo que está haciendo el CERVEL, que en vez de ampliarse y abrirse a posibilidades que permitan que la ciudadanía pueda ir con cierta seguridad a votar en el plebiscito, lo que ha dicho es que no se va a mover un milímetro de lo que ha planteado el punto de vista que el plebiscito tiene que ser en un día, tiene que ser en un determinado horario y que eventualmente se puede extender. Y en fin, yo diría que hay una cierta complicidad allí muy preocupante, muy antidemocrática, porque en verdad el CERVEL, por esencia, en Chile y aquí y en la Quebrada del Ají, es un sistema que tiene que promover el proceso de participación electoral y no ponerle límites, menos todavía, o más todavía cuando hay una situación de pandemia o pospandemia eventual, porque en septiembre y octubre también va a haber en Chile grados significativos de pandemia, no es que vaya a desaparecer. Nadie está esperando que el día en que esté el plebiscito no haya en Chile ya pandemia, eso es totalmente ilusorio e irreal. Más aún, hay algunos que sostienen de que todo esto va en la dirección de generar, entre comillas, un clima para impedir el plebiscito o reducirlo a la participación. Entonces creo que en ese sentido, para mí, el cambio de gabinete es una operación política brutal, de una esquizofrenia terrible. O sea, cuando tú en Chile tienes estudios que se han hecho ya de que más del 3 millones de personas que están pidiendo, solo los días pasados, esto va a subir exponencialmente. Vamos a llegar a más de 5, 6 millones de personas pidiendo el 10%. De ese porcentaje, el 80% lo está haciendo para comprar comida. Para comprar comida. O sea, están pasando hambre. Esa es la situación del país. Cuando tú tienes un gobierno, una oligarquía y unos clanes y una élite política que insensiblemente no ve esto, es porque tiene una esquizofrenia y una patología, al estilo de las que definió Erich Fromm y que yo rescato como analista de la sociedad capitalista contemporánea, porque él efectivamente hablaba de patologías, particularmente en las clases dominantes en este sentido. Y por otro lado, para hacer la fotografía completa, tú tienes el empuje, vuelvo en esto, el empuje popular creciente. Yo creo que la cuenta la pasa el pueblo es una frase que el grupo y los partidos del Apruebo Chile Digno han instalado, me parece muy real. En la convocatoria que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores, muy real, muy fuerte. Lo que ha hecho el movimiento Noma FP o la Mesa de Unidad Social. O sea, hay una cantidad de involucración en la protesta y en las acciones de estos días muy alta. Pero a mí me parece que la fotografía completa es en dónde están las claves para comprender la reacción de las fuerzas políticas que no son de gobierno ni son de derecha, entre comillas. ¿Dónde están? Yo creo que ahí hay una franja, una brecha abierta que es muy importante reconocerla, porque si no de otra manera se empieza a hacer simulaciones que no son muy reales. Yo creo que hay un sector de este ámbito que es el que hizo el Acuerdo Nacional de fines del año pasado, que ustedes recuerden, es el que hizo el pacto recientemente, 3 partidos que hicieron un pacto con el gobierno, que incluso el ministro de Hacienda se lo enrostró en el Parlamento en estos días cuando les dice, ustedes
si votan por el 10%, no estaba hablando a la derecha, le estaba hablando a esos partidos. Ustedes van a transgredir el pacto que acordamos para salir de esta situación. Y no hay claridad respecto de eso, más bien lo que hay es todavía, clara, explícitamente, intrapartidos, expresiones que apuntan a la dirección de que de aquí salimos todos juntos, la unidad nacional, los pactos, en fin, y finalmente lo que uno va escarbando de esto es que lo que hay es una prestada de ropa importante al gobierno para generar condiciones que permitan un cierto acuerdo en ese sentido, un cierto consenso en ese sentido, que vaya en la misma lógica de lo que ha sido el neoliberalismo en este país desde los 90 hasta ahora. En ese Con contexto, reformas, con ayoramientos, pero más o menos es lo mismo. Perdona, termino. Otras sí. expresiones claramente que yo creo que se van de alguna manera agrupando, de alguna manera explicitando en una convergencia antineoliberal. Y creo que más o menos el paisaje político va por ahí en Chile en este momento. En ese contexto, en esta cuenta que nos entrega Juan Andrés Omar, en este resumen, en esta gran fotografía de la semana, empecemos a desmenuzar el cuento. ¿Por dónde tú empezás a desmenuzar? ¿Cuál es lo importante de todo esto? Aunque todo está profundamente interconectado, entrelazado, pero este gran arbusto con distintas aristas, sin duda hay un eje central. ¿Cuál es el...? Mira, bueno, yo concuerdo en general con lo que plantea Juan Andrés. Añadiría a eso de que aquí habría que mirarlo esto desde diversos planos. Uno tiene que ver, ¿no es cierto?, con la propia composición del gabinete, y que pareciera ser, ¿no es cierto?, que se opta por tratar de limar las asperezas dentro de la propia coalición. Ese es el ingreso de Alaman, ese es el ingreso de Mario Desbordes. Y por tanto, ¿no es cierto?, de permitir que estas dos figuras ya no se peleen, o que las peleas se den al interior del propio gobierno y por tanto tengan otro tipo de manejo, por otra parte, yo diría que aquí también hay que recordar y reafirmar el relato. ¿Qué relato? El hecho de que aquí hay un pueblo, ¿no es cierto?, que irrumpe en octubre. Esto no se nos puede olvidar. El pueblo irrumpe en octubre. Ante este pueblo que irrumpe en octubre, uno puede venir y empezar a buscar respuestas. Tal vez el único elemento donde puede existir una analogía es la crisis del centenario. Cuando, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, 1910, ¿no es cierto?, empiezan a surgir voces críticas, empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, en la cuestión social. Esa crisis, ¿no es cierto?, que dura más o menos 30 años, más o menos 30 años. Bueno, ante esa crisis, evidentemente que este gabinete no es ninguna respuesta, a lo más es una señal de contención, a lo más es una señal de parapetarse. ¿De parapetarse para qué? Para defender o tratar de defender, ¿cierto?, ciertos elementos centrales de la institucionalidad, ¿no es cierto?, que tiene un soporte económico, que tiene una mirada economicista de la vida. Pareciera ser que todo apunta ahí. Entonces, a esta mirada habría que ver, ¿no es cierto?, si realmente el gobierno o quienes están operando con el gobierno están dando cuenta, ¿no es cierto?, de esta pulsión que se está dando con el pueblo, de este malestar, y de cómo, ¿no es cierto?, ese malestar puede ser absorbido o no absorbido por la institucionalidad. Y a mí me parece que esta institucionalidad ya no da cuenta ni puede llegar a absorber esa presión. Y estamos asistiendo a ese momento. Y ese es el momento político. Y este momento político hay que ver cómo se resuelve, ¿no es cierto? Y cómo las oposiciones lo van a resolver, y cómo también, cuáles son las señales que se están entregando desde las élites que están hoy día en el gobierno. Y la señal, ¿no es cierto?, es la del parapeto, la del muro, la de la contención, la de la represión, en donde ellos acusan recibo de la derrota del 10%, y a partir de eso deciden, ¿no es cierto?, cerrar fila.
Eso es lo que yo veo. En ese contexto, Juan Andrés, quiero rescatar una declaración pública que saca ayer el Frente Amplio en una carta que va dirigida a todos los partidos de oposición. ¿Cuál es el trasfondo que hay en ese documento? Mira, no la conozco mucho, la miré, han habido varios intentos de distinto orden desde el año pasado hasta la fecha en el ámbito declarativo. Yo creo que hoy día, vuelvo a la lógica de la descripción, la descripción general de las tendencias políticas a partir de lo que yo creo que efectivamente Omar tiene toda la razón, porque da cuenta de un hecho de realidad. O sea, yo creo que, mira, en Chile, lamentablemente, los análisis políticos o los análisis de la realidad omiten, si eso es lo más grave, omiten factores de esa realidad, no los toman en cuenta, no los consideran, no existen. Eso pasó en el tiempo de la dictadura, ustedes recuerden, cuando habían tremendas protestas populares en Chile y los canales de televisión no hablaban de las protestas, no hablaban en los noticiarios, no hablaban, no existían. Y si existían era para decir que se había producido tal o cual hecho delictual o hecho de violencia y ponían cara, igual que ahora, igual que ahora. Yo creo que de alguna manera eso se ha roto en Chile por un tema de rating, no por vocación democrática de los grandes medios hegemónicos. Es por un tema de rating. Los grandes canales, cuando empezaron a abrirle un poco el espacio a la primera línea, a las protestas, en fin, era porque sabían de que si omitían totalmente todo aquello, iban a tener caídas de rating. Y eso aún así ha ido ocurriendo. Este es un dato de realidad que voy a dar. La tendencia, para que veamos los cambios y la profundidad que están teniendo. La tendencia en Chile es a que las redes sociales suben así, en conexión. Redes sociales, así. Uno puede decir, es que las redes sociales se mienten. Mire, usted póngale lo que quiera, pero así van subiendo. En términos de cantidad de personas que se involucran en las redes sociales. Y los grandes canales, tanto televisión abierta como televisión de cable, va así. Esa es la realidad. ¿Qué les preocupa a las empresas? ¿Qué les preocupa a Lucy? ¿Qué le preocupa a TVN, a 24 horas, a Megavisión, que son todos parte del mismo sistema? Les preocupa los ratings porque de eso viven en función de la publicidad pagada. Ese es el círculo en Chile de la comunicación. Por tanto, es importante tener presente esto, porque cuando nosotros hablamos, cuando Omar planteaba, no nos olvidemos de octubre, no nos olvidemos de la lucha popular, yo también concuerdo, ese es un dato absolutamente claro de la realidad en Chile. Es un dato clave para entender las lógicas políticas. Yo creo que no hay ninguna fuerza política en Chile, que lo explicite o no lo explicite, que quiera o no quiera, que se da cuenta hoy día de que su comportamiento político va a estar siendo analizado y va a estar siendo visto por esta diversidad propositiva, compleja, diversa de expresiones populares, de rearticulaciones populares que están en curso en Chile y que no son ni ciegas ni sordas y que no es que no tengan propuestas. Y no es que estén esperando devolverle una vez más, y esto es nuevo también, una cierta delegación de poder a una élite iluminada que algunos creen que todavía existe y que está ahí. Yo creo que ahí es otro dato del análisis que hay que configurar. Digo esto por lo siguiente, Iván. Yo no creo que hoy día sea tan significativo el tiempo declarativo. Yo creo que el tiempo declarativo como acción política también está bastante agotado. Lo que sí creo es que efectivamente frente a esta ofensiva oligárquica del gobierno de impedir el plebiscito o eventualmente reducir su magnitud, su significación, poniendo trabas a la participación ciudadana y en eso en complicidad con el CERVEL, efectivamente, todo lo que se pueda hacer o lo que se pueda hacer desde el ámbito de lo político, del ámbito de lo social, del ámbito orgánico, en el concepto gramsciano del orgánico, no en el concepto burocrático, todo lo que se puede hacer para la defensa del voto, para generar condiciones que permitan que efectivamente aquí no haya fraude, no durante y post proceso, sino que antes, o sea, de que aquí se generen condiciones que impidan que la gente vaya a votar o que de alguna manera pongan limitaciones. Todo aquello, por los que están por el apruebo, me parece fundamental. Oye, Y yo rescato en ese sentido la declaración. Sin embargo, creo que hay otro factor que para mí es mucho más importante que ese. Yo no creo que la ciudadanía que está en el apruebo
vaya a votar así a ciegas por un apruebo y todos somos todos felices y aprobamos. No creo. Francamente, yo creo que eso sería faltarle el respeto a la ciudadanía. Yo creo que en el apruebo hay gente que está, por ejemplo, claramente porque el pueblo mapuche sea considerado una nación dentro del Estado. Y hay otros que no. Hay otros que en el apruebo han sido parte de gobiernos que han reprimido al pueblo mapuche. Y lo han reprimido severamente. O sea, bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar hubieron 6 mapuches asesinados. Por la represión. 6. Entonces, estamos hablando de realidades. Yo no creo que en toda la gente que está en el apruebo haya acuerdo, entre comillas, porque efectivamente el litio sea soberano del Estado chileno, se tenga que producir una renacionalización del cobre, se tenga que llegar efectivamente a la educación gratuita universal y no como ahora. En fin, hay un montón de asuntos que yo creo que están puestos sobre la mesa. Y me parece que por sanidad, por ejercicio democrático, por respeto a este pueblo tan sufrido y sacrificado, hay que poner las cartas sobre la mesa. Y las cartas sobre la mesa significa debate de ideas, no solamente contra un adversario oligárquico, contenedor, reaccionario, que defiende la constitución pinochetista, sino que también el debate entre quienes desde los 90 planteamos que esta salida pactada iba a ser nefasta para el pueblo chileno, y otros que consideraron de que de los 90 adelante en Chile ha existido el mejor periodo histórico de la historia de Chile. Entonces yo creo que esos debates no los podemos obviar. Yo creo que sería gravísimo para el futuro democrático, porque creo que lo que está empujando el carro en este momento en Chile es esta fuerza popular que tiene cada día mucho más claridad respecto de los contenidos de una democracia soberana, participativa, de iguales, en fin, con cosas que si tú haces. Mira, a mí en el primer café el año pasado, transversalmente los colegas me miraban así como diciendo, oye, ¿qué está hablando este comunista? Cuando yo les planteaba, yo, por ejemplo, les planteaba el tema de que en Chile el endeudamiento ya tocó fondo en las familias. O sea, está el nivel de endeudamiento, los estudios que ha hecho la Fundación Sol y otros más, que la gente en este país ya está estrangulada. O sea, es más fácil en Chile comprarse un automóvil que tener un salario y un acceso a una actividad mínimamente digna, como la previsión. Entonces, cuando tú tienes esa realidad y se te niega esa realidad por parte de un sector que dice que es de oposición y que está por la transformación, yo creo que es súper sano de que se pongan las cartas sobre la mesa. Concretamente he puesto el tema del litio, el tema del agua, nacionalización, he puesto el tema del pueblo mapuche, Estado-Nación, dentro de un Estado, y habrá que ver porque hay otros países que han hecho ese proceso. El derecho internacional en este momento favorece la condición de Estado-Nación que el pueblo mapuche hoy día plantea en 2 informes de relatores en distintos tiempos. El tema de educación, el tema de la administración municipal, que tanto Jadwe y otros alcaldes y alcaldesas, Mauro Tamayo y en fin, alcaldesas de la zona norte, de la zona sur del país, han debatido y están empujando una nueva ley orgánica de municipios en Chile, donde hay una desigualdad brutal, ¿no? Experiencias participativas, en fin. Yo diría que hoy día estamos frente a una ebullición democrática, popular, original, que me parece que es lo más relevante. Entonces, en ese contexto ubico los esfuerzos de los distintos actores o de los distintos partidos por buscar ciertas convergencias, buscar ciertas interacciones que me parece que tienen que estar muy signadas por la perspectiva de la defensa del plebiscito, la defensa, la promoción de la participación, pero también el debate de ideas sobre, entre otras cosas, por ejemplo, los mínimos constitucionales. Los mínimos, o sea, cuando yo vote por apruebo, cuando yo elija constituyentes, ¿por qué los voy a elegir? ¿Cuáles son las razones? Yo no voy a decir lo que dijo Osandón a Piñera en un foro. Le dijo, mira, a ti no te metieron preso por bonito. Ustedes se recuerdan. Sí, claro. Bueno, yo creo que ahora llegó la hora de que incluso la estética la cambiemos un poquito. Es decir, el pueblo chileno yo no creo que esté en votar por las condiciones formales externas de un cuerpo. Yo creo que está en las condiciones como lo han puesto las tesis, con esos overoles rojos, algunas de ellas con sus rostros pintados, sus labios, en fin, otras no. O sea, esa heterogeneidad que hoy día existe en Chile, la estética popular,
es lo que a mí me parece que hay que empujar con mucha fuerza en este momento. En ese contexto, aparece esta idea de abrir 7 comunas de Santiago, y en otras en regiones, y lo que hemos visto en televisión es brutal. Santiago está lleno, ha aumentado casi en un 10, un 15% la cantidad de gente que está circulando por el Gran Santiago, y eso se junta con la denuncia hecha hace un par de días atrás por la ex ministra de Salud, Iria Molina, actual decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, en la cual dice que agosto, con estos mismos pasos, podría en el país haber una recaída con respecto al coronavirus. ¿Cuál es la mirada tuya, Omar, Juan Andrés, sobre esta cosa tan particular, esta forma de abrir repentinamente el país? Mira, uno no es experto en temas de pandemia ni nada de eso. Uno ya está hablando aquí desde una opinión a partir de la ciudadanía, ¿no? Y uno ve con preocupación el fenómeno, el hecho de aglomeraciones, el hecho de a lo mejor falta de cuidado, que no tienen que ver solamente con irresponsabilidades personales, individuales, no, tiene que ver también con señales públicas en donde las consecuencias pueden ser muy graves, en donde la posibilidad, ¿no es cierto?, de incrementar el número de casos de infectados es alta. No, yo lo veo con, la verdad, creo que esta situación puede complicarse mucho si ya al gobierno le costó y le ha costado y le cuesta poder absorber lo que ha existido. Yo creo que un rebrote sería de verdad nefasto, y nefasto no solamente en el costo de las vidas, que ya es, que ya es nefasto, sino que también desde el punto de vista económico. Entiendo que por salud mental, y entiendo que no se puede estar encerrado toda la vida, pero entiendo también que las medidas de desconfinamiento tienen que ser, desde mi punto de vista, un poco más responsables. Por lo menos lo que yo he visto acá en la comuna donde yo vivo, eh, un alto flujo de personas, y de repente como una vida que se asemeja mucho a una cierta normalidad, que es un espejo. Juan Andrés, por último, un tema que ha pasado, pero muy por fuera, que no lo han tocado los medios de comunicación grandes, es esta presentación del abogado Hugo Gutiérrez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la acción de parlamentarios, de sacarlo del Parlamento. ¿Cuál es la finalidad? Ayer ustedes tuvieron una conferencia de prensa donde el Partido Comunista presta su total respaldo al parlamentario. Mira, yo antes de eso, solo una palabra, una frase sobre lo que dijo Mara. Fíjate, trágicamente está pasando lo mismo que en marzo, y ojalá que no sean las mismas consecuencias, porque nadie quiere, como dice el gobierno, nadie quiere que el pueblo del cual somos parte siga sufriendo o sufra más. Pero mira, es trágico, la profecía autocumplida, está ocurriendo lo mismo. En marzo, ustedes mencionaban a Elia Molina, Janet Vega, el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile, de la USACH, epidemiólogos diversos, organizaciones sociales, la CUT, el Colegio Médico, plantearon que era súper peligroso lo que se estaba haciendo. Y Mañalich, con su prepotencia brutal, y que tiene que pagar en la justicia, les quiero decir que la mayoría de las querellas presentadas, no solamente la de Daniel Jadwe, la de la Comisión Chilena de Derechos Humanos apoyada por la NEF, la de la concejala Grace Arco de Conchalí, la concejala de Santiago Iracy Hasler, todas las querellas han sido acogidas por los tribunales, ojo, todas. Por tanto, no es una sola, hay varias querellas que ya fueron acogidas por tribunales y que están siendo procesadas. Bueno, Mañalich decía que había que llevar a los niños, a las niñas y los niños al colegio. O sea, si hubiera sido por él,
las niñas y niños de nuestro país habrían estado en clase en abril, en mayo. O sea, hay que pensar lo que habría significado eso. Sí, es terrible, de verdad es terrible. Entonces, digo porque creo que incluso ayer en el estado de balance que da el gobierno, Ugarte, un médico de la clínica Indisa, dice, yo estoy aquí, hay que ponerse detrás de la autoridad, pero sin embargo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿no? O sea, hay una opinión transversal que le está diciendo en la cara que no es este el camino. Primero, por la trazabilidad. Segundo, porque los focos de contagio es mucho más difícil contenerlos de esta manera. Y tercero, porque de acuerdo a lo que uno puede ocultar y lo que ha visto en el ámbito de los especialistas sanitarios de epidemiología, todos más bien concuerdan en haber hecho un proceso que implicara levantar una cuarentena total. Fíjense, pero una cuarentena total sobre la base de un control también por que llegara al 5 o menos del 5% de los focos de contagio, que es lo que la OMS pone como límite. Ellos están hablando Entonces, del 10. Sí, pues estamos hablando del 10, pues, y no del 5. Entonces también hay una cuestión súper complicada que en este momento está cursando. Más regiones donde la cosa va para arriba. Tarapacá, Arica, la zona de Antofagasta, en fin. Complicadísimo eso, muy complicado, más asociado a hechos como el plebiscito de octubre y lo que significa septiembre tradicionalmente en Chile por la movilidad. Ojo, yo estoy hablando de la movilidad porque no se me ocurre que alguien tenga en la cabeza que vaya a haber parada militar o fonda, no lo creo. Fíjate, Pero un solo dato nomás, un solo dato frente al mismo tema, frente a lo que planteaba Juan Andrés. Fíjate que el tema de que tres comunas de la región metropolitana le hayan dicho al ministro de Educación, ¿no es cierto?, que ellos no quieren volver a clase, que ellos... así es, no vuelven. Claro. Oye, por último, un dato de la causa de información Perdón, de... Hugo Gutiérrez, Iván, ¿puedo decir Dime. una frase? Sí, claro. Yo creo que Hugo Gutiérrez ha mostrado un coraje ético, jurídico y político notable, porque incluso dentro de las propias filas, entre comillas, de esta oposición y de esta izquierda, lo cuestionaron por ser demasiado radical, provocador, en fin, una serie de cosas que andan dando vueltas. Y sin embargo, así como ocurrió con lo que hizo Jaime Mulet con el 10%, que también hay que valorarlo, porque en un primer momento Jaime Mulet y otras parlamentarias y parlamentarios, que eran muy poquitos, estaban en esa idea. Todos los demás, obviamente, el campo adversario lo lapidaron, pero también desde este otro lado, que no, aquí pasó lo mismo con Hugo, ha pasado lo mismo. Yo no digo esto para que se diga que habrá que levantarle no sé qué cosa a Hugo, porque creo que Hugo no tiene ninguna intención de que se le levante nada. Al contrario, lo reconozco y lo conozco como un compañero y un amigo de extrema humildad, pero también de mucho coraje. Creo que eso es lo que en este país hace falta también. Porque lo que ha hecho Hugo cuando dice yo no voy a ser procesado por un tribunal antidemocrático y fáctico, no le voy a otorgar legitimidad, ni jurídica, ni ética, ni política. Puso en el centro un tema esencial y de fondo que el pueblo chileno ha puesto en las calles también durante todos estos meses como tema esencial, que es este Estado democrático no es democrático, definitivamente. Uno puede decir, pero ¿cómo hay reformas? Sí, sí hay, pero esencialmente no es democrático, porque el principio básico de un Estado democrático es que la democracia radica en el soberano. Y en Chile eso dista mucho de ser realidad todavía. Yo de verdad les quiero agradecer a ti, Juan Andrés, a ti, Omar Cid, estos minutos. Sabemos que los tiempos políticos son distintos a los tiempos normales. Hay una cuenta presidencial y hay una gran conexión de la cadena de la Cordillera Mar, que esperamos esta noche recorra cada rincón del país exigiendo más democracia, exigiendo una constitución política nueva, una constituyente, y eso tiene que ver con la realidad que se está viviendo. Quiero agradecer a Juan Andrés. Muchas gracias por darnos estos minutos semana a semana, Juan Andrés.
Gracias, Iván, y un gusto estar con ustedes. Y Omar nos tiene pendiente una poesía. Oye, sí, exactamente, sí, la tengo aquí, así que no se preocupen. la vamos a hacer, Sí, vamos a hacer sí. un encuentro de poesía. Y bueno, con ustedes, estimados amigas y amigas, aquí pues, en el Crónica Digital, tomándonos como siempre un rico y delicioso café. Hasta la próxima semana, analizando la semana política con el Juan Andrés Lagos. ¡Chao! Muy bien. Chao, chao.